Este era el problema, había que determinar la temperatura y el estado final del siguiente proceso. Dice que un volumen de 0.008 pies cúbicos de vapor saturado. Voy a hacer el diagrama de flujo. Esta sería la entrada. Yo tengo vapor saturado. Tengo definido el volumen. Dice que el volumen es 0.008 pies cúbicos. Se alimentan a un condensador. En un condensador lo que sucede es que se cambia de fase. Se cambia de fase vapor a fase líquida. Ese es el condensador. El vapor saturado dice que está a 18 psi. Por regla general, los sistemas donde hay cambio de fase, como un condensador y un evaporador, trabajan siempre a presión constante. Entonces esa presión no va a cambiar. Es la misma de la entrada, es la misma de la salida y es la misma del condensador. Dice que se conduce a ese condensador y la cantidad de energía removida de ese condensador es de 0.39 BTU. Entonces, bueno, aquí lo voy a marcar. La cantidad de calor total es 0.39 BTU. Y finalmente este vapor sale en un estado que no conozco y sale a una temperatura que tampoco conozco. Hay que determinar el estado final, que bueno, al ser un condensador puede ser líquido, puede ser una mezcla líquido-vapor o puede ser líquido comprimido. Aquí yo todavía no sé en qué estado se encuentra. Tengo que determinar la temperatura final. Para esto, estos son los datos conocidos. Los datos desconocidos eran, por ejemplo, yo no sé la cantidad de vapor, la masa la desconozco. Yo tampoco sé la temperatura, pero si es vapor saturado y conozco la presión, bueno, están de acuerdo que puedo determinar la temperatura de saturación. Entonces, rotulo la masa, rotulo la temperatura de saturación. A la salida, en un sistema con cambio de fase, a pesar de ser un sistema abierto, no hay cambio de masa. Entonces, la cantidad de masa que entra es igual a la que sale. Eso es lo que conozco. Además, a la entrada yo puedo conocer el volumen específico del vapor. Le llamo VG. Ese volumen específico del vapor nos sirve para determinar la masa total que contiene el sistema. Esos son los datos. Entonces, requiero leer la temperatura de saturación, requiero leer el volumen específico del vapor saturado. Esos son los datos. Entonces, para esto, vamos a usar la tabla A5, la tabla de presiones. Voy a leer temperatura de saturación y voy a leer volumen específico del vapor saturado. Cuando ustedes abren la tabla A5E, se van a dar cuenta que el valor para 18 psi exactamente no está. Entonces hay que interpolar, que es lo que ustedes realizaron. Esta es la tabla A5E. La tabla en el sistema inglés tiene la primera columna como presión en PSI en escala absoluta, la segunda columna en temperatura de saturación en grados Fahrenheit. Entonces yo no tengo el valor a 18 psi, por lo que tengo que interpolar entre 15 y 20. Entonces de esta tabla lo primero que voy a hacer es interpolar para el valor a 18 psi. Bueno, para la solución les comentaba que vamos a usar esta herramienta que se llama Google Colab para hacer los cálculos y hacer las interpolaciones. Este es el enlace. Y bueno, a grandes rasgos aquí yo ya abrí el cuaderno. Aquí es una celda de texto, solamente, bueno, copié y pegué el texto del problema. Lo importante es lo siguiente, lo importante es definir los datos. Realmente la celda de texto no es indispensable, incluso la pueden omitir. Lo que sí es importante son los datos.
Aquí estamos utilizando el lenguaje de programación Python, que es muy similar a cualquier lenguaje de programación. También admite comentarios, admite uso de variables. Los comentarios se colocan con un símbolo de gato. Por ejemplo, esto que está con símbolo de gato y que se colorea de verde, el sistema no lo toma para hacer cálculos, solamente lo ignora. Son comentarios para mí. Entonces, datos, por ejemplo, aquí guardé como volumen 0.008 pies cúbicos. Bueno, aquí guarda solo el número, pies cúbicos lo coloqué como un comentario. Si ejecuto aquí en esta celda, me guarda los valores. Si yo me sitúo aquí en V, bueno, eso vale volumen, presión vale 18, la cantidad de calor total vale 0.39, Cp del agua es la capacidad calorífica del agua líquida, yo la almacené como un BTU entre libra masa grado Fahrenheit. Entonces estos son los datos del problema. Lo primero que tengo que hacer es interpolar para obtener temperatura de saturación y volumen saturado del vapor, o volumen del vapor saturado. Entonces voy a interpolar para estas dos. Bueno, para eso vamos a... Aquí yo definí esta función, que es la que les comentaba, para interpolar. A grandes rasgos recibe los valores de x0, x1, y0, y1 y x, el valor desconocido. Entonces devuelve el valor interpolado, que directo se puede escribir aquí con la ecuación de interpolación que hemos deducido anteriormente. Entonces, x0 y x1 nunca van a cambiar. Esos son los valores de presión en unidades de PSI. Este cuaderno se los puedo compartir si gustan, se los comparto más tarde para que lo puedan ustedes modificar. A grandes rasgos esto está en PSI. Transcribí de una vez T0 y T1, que son los valores de la tabla. Esto es X0, esto es X1. Esto sería T0 y esto es T1. Así lo nombré yo. Son esos valores, 212 y 227. Voy a interpolar también para volumen específico del vapor. Yo tomé los datos de la cuarta columna. Son estos, el 26.29 es el volumen específico del vapor saturado a 15 PSI. 20.093 es el volumen específico del vapor saturado a 20 PSI. Entonces esos datos igual los transcribí aquí y los almacené en estas variables B0 y B1. B0 26, B1 vale 20. Bueno, hasta aquí yo puedo interpolar entonces para los volúmenes y voy a interpolar además para el calor latente. En un momento comentamos por qué requerimos el calor latente. El calor latente entonces viene reportado como HFG, que es este de acá, entalpía de evaporación. Salud. Y se interpola entre estos dos valores. 196.27 es el calor latente de evaporación a 20 PSI. Es el de arriba. Y a 15 PSI es 181.21. Hay que interpolar estos dos. Ok, no. Es 959 y 969. Estos dos. Esos los transcribí aquí. Le llamé HFG0 y HFG1. Y bueno, ya teniendo los valores introducidos y leídos de tablas, los valores interpolados son estos. La T de saturación es el valor interpolado entre X0, X1, T0, T1 y la presión P. La presión P es la de 18. Esto, bueno, lo pudieron hacer en las calculadoras también. Interpolo para volumen saturado y para entalpía. Entonces, bueno, ejecuto. Aquí hay un error, me falta...
Ok, voy a ejecutar todas las celdas para que estén definidas todas las variables. Aquí le llamé T de saturación al valor de temperatura. Y estos son los valores que les resultan de interpolar. Fueron los que comentamos en la sesión anterior. Entonces el volumen específico del vapor saturado es 22. La T de saturación es 221. La entalpía de evaporación es 963. Bueno, aquí para mostrarlos se utiliza un comando que se llama print, que significa imprimir. La ventaja de este comando es que admite formato. ¿Qué significa? Cuando yo quiero imprimir algo, es muy similar a cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, bueno, en C también existe comando print o fprint. Y bueno, aquí se coloca una F al inicio, se coloca lo que yo quiero mostrar como texto entre comillas, y cuando quiero que una variable sea sustituida por el valor numérico, la coloco entre dos llaves. Por eso aquí, entre estas llaves, sustituye el volumen interpolado de saturación. Aquí sustituye el volumen interpolado, abajo sustituye la temperatura interpolada, más abajo sustituye el calor latente. Entonces ese sería el primer paso, ya tengo los valores interpolados. A continuación vamos a usar esos valores primero para calcular la masa. Los voy a anotar ahí en la diapositiva. El valor interpolado de Bg va a ser 22.57 pies cúbicos entre libra masa. La temperatura de saturación interpolada les había dado 221.95 más o menos, lo voy a redondear. Grados Fahrenheit. Entonces hasta aquí tengo estos valores. Con estos valores yo puedo calcular la masa. Y con la masa yo puedo calcular la cantidad de energía retirada del sistema. Y con eso yo puedo determinar la temperatura final. Bueno, el cálculo de la masa ya lo habíamos realizado. A grandes rasgos, el volumen específico que ustedes interpolaron, que es Bg, es el volumen del sistema entre la masa del sistema. Bueno, de aquí hay que despejar la masa. Si despejan de ahí masa, es el volumen del sistema, volumen dividido entre el volumen específico Bg. Entonces lo vamos a hacer. Bueno, aprovecho para mostrarles cómo podrían escribir ecuaciones también en el programa. Digamos, tenemos esos valores. Voy a añadir una celda de texto y voy a escribir cálculo de la masa. Bueno, el cálculo de la masa se va a hacer con la ecuación que comentamos. Para escribir ecuaciones colocamos cuádruple signo de pesos o encerramos la ecuación entre doble signo de pesos. Voy a escribir B subíndice G. El subíndice se escribe con un guión bajo y bueno, aquí ya lo pone como BG. Y eso va a ser igual al volumen dividido entre la masa. Si quieren escribir una fracción, el comando me parece que es fraction, y sería volumen entre masa. Sí, este es el comando. Se coloca una barra invertida frac o fraction y entre llave el numerador y otra llave el denominador. Eso hace volumen entre masa. Entonces, bueno, si de ahí despejan masa, lo voy a despejar de la siguiente manera. Masa va a ser volumen específico, más bien volumen del sistema, entre volumen específico.
del vapor saturado. Yo ya tengo volumen y ya tengo volumen específico, nada más hay que sustituir ahí los valores numéricos. Bueno, si hacen el cálculo del volumen, el volumen era 0.008 pies cúbicos entre el volumen interpolado, les debe dar 0.0035 libra masa. Esa es la masa del sistema. Si el volumen interpolado es 22.57. La masa entonces les debe dar más o menos 3.5 por 10 a la menos 4 libra masa. Bueno, hasta ahí. A continuación, esa masa yo la voy a separar porque requiero saber específicamente qué cantidad de calor utilizó este condensador. Es importante aquí, bueno, comentar que pudo haber cambio de fase. El cambio de fase se lleva primero a temperatura y presión constante y la cantidad de energía que se retira se llama calor latente. Cuando termina el cambio de fase y sigo extrayendo calor, lo que sucede es que el líquido saturado puede bajar todavía su temperatura más. Eso se llama calor sensible. Entonces la cantidad de calor Q que me dan como dato en realidad es el calor latente más el calor sensible. Yo necesito saber si se llevó a cabo el cambio de fase completamente o no. Para este caso, requerimos saber el calor latente. El calor latente específicamente se calcula como la masa del sistema por la entalpía de evaporación, que es HFG. En su tabla viene como entalpía de evaporación. Entonces, yo requiero primero calcular esto. Si esto es mayor al calor que estoy extrayendo, o es menor al calor que estoy extrayendo, el cambio de fase concluyó completamente, pero el resto del calor hace que baje la temperatura del sistema. Entonces lo primero que voy a calcular es el calor latente. Ya interpolé para HFG. Es el valor que les comentaba aquí de la tabla. El calor latente viene aquí como entalpía de evaporación. Bueno, que en realidad el valor de calor latente de condensación tiene el mismo valor absoluto que el de evaporación, pero con signo opuesto, porque son procesos opuestos. La evaporación convierte líquido a vapor, la condensación convierte vapor a líquido. Entonces fue el valor que interpolé, HFG entre 15 y 20. Bueno, que son estos dos valores, 969 y 959, son los que interpolamos en el código. Entonces, el valor interpolado comentábamos que nos dio 963.746 BTU entre libra masa. Es este valor. Ese valor yo lo multiplico por la masa para obtener el calor latente. Aquí lo escribí así. Calor latente le llamé Q1 y es HFG por masa. Y bueno, si hacen esa operación, les debe dar 0.34. Ahí no lo muestra. Si quieren que lo muestre, pueden escribir print Q1. Si hacen solo eso, les da el valor numérico nada más. Si quieren que muestre un mensaje, pueden imprimir con formato. Encierran entre comillas lo que quieran mostrar. Se coloca una F al inicio de las comillas. Y pueden mostrar, por ejemplo, el calor latente. No sé, calor latente es igual a, encierro entre llaves lo que quiero que muestre como número. Esto es la variable Q1 y esto está en BTU. Entonces, bueno, si ejecuto, me da este valor. Esa es otra forma de mostrar la variable, digamos.
Ese es el calor latente. Entonces, noten que el valor de calor latente me da una cantidad menor que el dato de calor que se está extrayendo del condensador. Me da 0.3415 BTU. 0.3415 BTU. Entonces yo comparo este valor con el valor que se está extrayendo del sistema y bueno, noto que extraigo más calor que el calor latente. Con eso concluyo que el cambio de fase finaliza completamente y el resto, el cambio de fase ocurre directamente, vapor saturado se convierte a líquido saturado. Yo requerí 0.34 BTU para que todo este vapor saturado se vaya a líquido saturado. Pero resta una cantidad de calor aquí todavía. Esa cantidad de calor es el calor sensible. Si ustedes lo despejan, el calor sensible sería la cantidad de calor total menos el calor latente. Y ese calor sensible debe ser igual a la masa del sistema por el Cp del agua líquida por la temperatura final menos la temperatura de saturación, que es la temperatura inicial que yo tengo aquí. Entonces voy a calcular el calor sensible. Solo recuerden que el cambio de fase es por etapas. Siempre es por etapas y siempre se lleva en ese orden. ¿A qué me refiero? Bueno, la etapa es primero, en el cambio de fase se lleva una etapa 1, en donde el vapor saturado completamente se convierte a líquido saturado. Esto ocurre a temperatura y presión constante, a la presión de saturación de 18 psi y a la temperatura de saturación interpolada de 221.95. Ocurre el cambio de fase y exactamente la cantidad de calor ahí es la cantidad de calor latente que yo acabo de calcular. Digamos nos dio 0.3415 BTU. Ahí acaba el cambio de fase y no cambia la temperatura hasta que todo el vapor saturado se convierta en líquido saturado. Si yo siguiera enfriando ese líquido saturado, ¿qué es lo que sucede? El líquido saturado se va a convertir en líquido comprimido y la cantidad de calor es el calor sensible. Le voy a poner Q sensible. Y específicamente, bueno, es el calor obtenido de restar 0.39 menos 0.3415. Y en esa etapa 2, la temperatura inicial es de 221.95, pero la temperatura final es la desconocida. Considerando que aquí es agua líquida, su Cp es un BTU entre libra masa grado Fahrenheit. Entonces, si sé el calor sensible, esto, como se extrae del sistema, se debe sustituir negativo y sería la masa por el Cp por T final menos T inicial. Aquí yo puedo calcular todo, nada más me resta despejar temperatura final. Ese es el planteamiento, nada más falta hacer el cálculo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. Bueno, si hacemos entonces el cálculo, entonces el cálculo sería el siguiente. Ya que tenemos el calor latente, el calor sensible aquí le llamé Q2. Y bueno, directamente es el valor del calor. Esto le había llamado creo que Q. El calor de 0.39 BTU menos el calor latente. Entonces, bueno, para mostrar simplemente hacemos lo mismo.
El calor sensible, aquí le llamé Q2 y está en BTU. Y este es el calor sensible, nos debe dar 0.048 BTU. Hasta ahí yo ya conozco el calor sensible. Si ustedes lo quieren plantear como ecuación, bueno, la voy a escribir aquí. Sabemos que el calor sensible, aquí bueno, pongo como subíndice lo que está entre corchetes con el guión bajo. Se escribe acá Q sensible. Eso sería igual a la masa, que multiplica al Cp del agua, que multiplica al delta T. Si ustedes quieren escribir aquí letras griegas, bueno, el comando es una barra invertida y el nombre de la letra. Creo que delta se escribe así, delta mayúscula. Si fuera delta minúscula, escribe esta otra delta. Sí, igual ahí pueden escribir otras cosas. Pueden escribir, por ejemplo, alfa. Sí, esa alfa escribe alfa. Pero bueno, nos interesa solamente la temperatura. Sería delta de T final menos T inicial. Esa sería la fórmula, aquí está arriba. El valor despejado es 85. Nada más hay que despejar ahí T. Si despejan T final de allá arriba, va a ser el calor sensible. Aquí solo un comentario. Como el calor sensible se está retirando del sistema, cuando ustedes lo sustituyan debe ser negativo. Con nuestra anotación o nuestra convención de signos, el calor que se retira o que sale del sistema es negativo. Sería eso entre M por Cp, M por Cp, más la temperatura inicial. Entonces el calor sensible lo voy a sustituir negativo. Y bueno, ese sería el despeje. Simplemente aquí lo sustituyo menos Q2 igual a la masa por la capacidad calorífica más la temperatura de saturación. Simplemente basta con ejecutar. Y este debe ser el valor de la temperatura final. 85.18 grados Fahrenheit. Ese va a ser el valor de la temperatura final. Me piden además de la temperatura final el estado de saturación, que bueno, se observa de manera muy sencilla. Simplemente detecto que la temperatura de saturación está está encima de la temperatura del sistema. La temperatura de 85 está debajo de la de saturación, entonces es líquido comprimido. Ese sería el planteamiento. Si lo quieren visualizar utilizando la imagen que hemos usado, por ejemplo, bueno, visualicen aquí, la temperatura de saturación es 221 grados Fahrenheit, la presión de saturación es 18 psi, la del sistema es de 85.2 grados Fahrenheit. Es una temperatura debajo de la de saturación, entonces estoy en la zona de líquido comprimido. Esa es la respuesta. Ok, entonces les comparto este mismo cuaderno y bueno, les comparto también la grabación de cómo lo fui construyendo, y con esto quedaría resuelto el